las personas que están escuchando esta reunión diaria alrededor del tema del cliente. El día de hoy nos congrega de manera muy especial una responsabilidad muy propia de la gestión del cliente, una responsabilidad muy propia de la excelencia en el servicio. Estamos hablando de la retención de los clientes. Hoy conversaremos sobre este tema que consideramos absolutamente crítico, fundamental y estratégico, sobre todo en ciertas industrias, como lo veremos más adelante. Lo primero que debemos decir es que la lealtad se compra, pero la lealtad se compra no propiamente como lo hacen, efectúan o ejecutan muchas empresas que para hacerlo utilizan solamente el concepto precio. Realmente el tema de la lealtad y la fidelidad del cliente a base de precios, de ofertas, de descuentos, a base de tarjetas de cliente preferente con todos los distintivos metálicos posibles, digamos que es una estrategia que cada vez tiende más a ser revaluada. La lealtad se compra a través de la excelencia en el servicio. Realmente un cliente siente que debe lealtad, fidelidad, que debe retribuir a quien le presta un excelente servicio, a quien lo reconoce. Ese elemento es la primera cuota de la lealtad del cliente, la excelencia en el servicio. Y por supuesto debemos decir que siempre será mucho más rentable retener los clientes que capturar clientes nuevos. Es mucho menos costoso retener al cliente que ya tengo, volverlo a traer a una recompra, volverlo cliente de más productos de mi portafolio, que el costo que tengo que pagar o lo que tengo que invertir para traer clientes nuevos. Pero obviamente debemos ser claros en el sentido de que la segmentación, la valoración de cada cliente será parte fundamental para determinar el valor de lo que voy a invertir en su retención. Evidentemente, la lealtad del cliente se compra a través de un excelente servicio, y ese excelente servicio deberá tener unos niveles de inversión acordes con el valor que el cliente tiene para mi empresa. Es decir, un cliente de alto valor, un cliente que me compra mucho y muy frecuentemente y durante mucho tiempo, es un cliente a quien yo le debo recompensar con unos beneficios en servicios que sean también de alto valor. Por eso ese término, esa frase que encuentran ustedes allí, antes que precios bajos, invierte en servicio. Las empresas deberían entender que hoy el cliente está dispuesto a pagar más precio por un excelente servicio. Desafortunadamente las empresas insisten, muy forzadas por el corto plazo, por la necesidad de cumplir los presupuestos, en las ofertas y las rebajas como gran
elemento de colocación de su oferta. Para, por supuesto, para retener y para garantizar la lealtad de esos clientes, es necesario tener funcionarios, empleados, que sean capaces de hacerlo, que tengan las habilidades y las competencias para desarrollar una estrategia de retención o de generación de experiencias de cliente superiores que cautiven al cliente. Básicamente definimos como esas competencias y habilidades la vocación de servicio, la capacidad de decisión, es decir, el empleado que se siente capaz de tomar decisiones, que le gusta tomar decisiones, que toma el riesgo y asume el riesgo de una decisión frente al cliente porque sabe que es capaz de defenderlo con la razón de que entendió la posición del cliente y cree que tiene razón. Por supuesto que la calidez es fundamental, es decir, las personas que son capaces de llegar al cliente, las personas que miran, que tienen una actitud corporal, que el cliente inmediatamente se siente capturado y en confianza, son personas especialmente importantes para esta gestión. Pero igualmente importantes son el orden y la disciplina, el método, la forma en que yo me comprometo y le cumplo. Yo la llamo y le respondo la llamada. Mañana le envío a la persona y llamo a verificar si llegó. Le estoy enviando por correo en este momento y efectivamente lo hace. Es decir, gente que sea disciplinada y metódica, ordenada en su gestión del cliente. Y por último, personas que tengan la capacidad de escucha activa. Es decir, no son personas que están frente al cliente mirándolo y pensando en el novio, o en el hijo, o en la hija, o en el esposo o la esposa, o en la novia, o en la fiesta de ayer. Escucha activa para poder visualizar con claridad lo que el cliente me está diciendo y poder responder con la misma claridad. ¿Cómo retengo a mis clientes? La retención del cliente, digamos que ahí hay un elemento absolutamente fundamental y es el hecho de la retención. Hay industrias especialmente sensibles a la deserción de clientes. En el año 2009, una empresa de investigaciones española hizo una investigación sobre las deserciones en la industria de telecomunicaciones, en la financiera, en la bancaria, etc. Y encontró cifras de este nivel. En la industria, en el sector de telecomunicaciones, la deserción llega al 30%. En el sector financiero y el bancario específicamente, la deserción llega al 18%. Y en el sector turístico, en España especialmente sensible, llega al 13%. Esas son cifras que inevitablemente tienen que confrontar a las empresas con buscar mecanismos de retención. Yo mismo fui director de servicio al cliente de una empresa de telecomunicaciones y por supuesto no teníamos esos niveles de deserción, pero estábamos en el año 2010 estábamos rondando cifras de deserción cercanas al 9%, Es decir, es un volumen supremamente importante porque llega a unos niveles en donde el volumen de clientes se torna negativo, es decir, es mucho más la cantidad de clientes que se retiran que la cantidad de clientes que ingresan. Entonces ese es un tema absolutamente crítico. ¿Cómo retengo a mis clientes? Lo primero es aprovechando cada momento de verdad. Tengo que definir un mecanismo que me garantice que los funcionarios de cada cliente, en atención telefónica, en atención presencial, en los puntos de venta, en la recepción de la empresa, el mensajero, todas las personas que tienen contacto con el cliente, las personas de logística, las personas de entrega de mercancías, todas esas empresas, todas esas personas tienen que tener conciencia de la importancia de cada momento de verdad con el cliente. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para decidir
en concordancia con los momentos que el cliente plantea, sus insatisfacciones, sus necesidades, sus deseos, sus gustos, sus preferencias. Segundo, para demostrar confianza en lo que el cliente está diciendo. Es que si yo confío en lo que el cliente me dice, el cliente se va a sentir halagado y motivado. Es curioso este evento, porque desafortunadamente hoy el cliente, los clientes, nosotros los clientes, con mucha frecuencia sentimos que las empresas colocan personas al frente nuestro que no nos creen en nada de lo que estamos diciendo. Y por último, aprovechar cada momento de verdad para expresarle el valor que tiene como cliente para la empresa. Eso para mí es fundamental. La persona que siempre me está diciendo, usted es muy importante para mi empresa, usted es un cliente único y en concordancia tomamos esta decisión, significa que me están dando un valor y me están dando un significado importante en los resultados de la empresa. El segundo elemento para retener los clientes es generar experiencias de cliente. Por supuesto que la generación de experiencias de cliente es un hecho absolutamente fundamental. El marketing de hoy es un marketing experiencial, soportado, fundamentado, basado en generación de experiencias de cliente. Les recomiendo que lean mi último artículo, el de esta semana, en dinero.com. Ingresen a www.dinero.com y busquen un artículo que se llama de experiencias buenas y malas. Léanlo, porque habla de experiencias buenas y malas en personas con las empresas. Tercer elemento fundamental, buscando nuevas compras. Un cliente es leal y es fiel cuando está recomprando. Por eso es fundamental que la persona de cada cliente, no importa que no sea vendedor, busque posibilidades de colocar nuevos productos del portafolio, nuevas ofertas que estén saliendo al mercado, nuevas muestras de productos, lo próximo que va a salir. Evidentemente, para que yo pueda para que yo que no soy vendedor pueda tener esa posibilidad de ofrecer más productos, tengo que garantizar que al cliente con quien estoy conversando le he prestado un servicio excelente, un servicio que va a recordar y que va a agradecer. Es en ese momento cuando el cliente está especialmente dispuesto. Ese es un momento de verdad en el que el cliente está dispuesto especialmente a darme y a retornarme con excelencia en las compras. Y por último, busco lealtad a través de referidos. El buen servicio al cliente tiene que generar ingresos. Una de las formas más importantes que reflejan un excelente servicio es la disposición de los clientes a referirle más clientes. Uno no refiere a un proveedor, sino cuando le está yendo muy bien con él. Por eso es tan importante el servicio. Es fundamental. Cuando usted está trabajando en una industria especialmente sensible al tema de retiros, que diseñe un plan de retención. Ese plan de retención debe ser agresivo y debe contener elementos muy importantes como estos que les voy a enumerar. Primero, analice las causas de los retiros y tome las decisiones en consecuencia. Es decir, si los retiros están siendo por problemas de soporte técnico, verifique muy bien el proceso de soporte técnico para que usted sepa y pueda tomar decisiones claras. Segundo, dé buenos premios a los empleados que estén al frente de la retención. Utilice un motivador importante en salario variable, en premios por retención, utilícelo. Dele a los empleados esa posibilidad de obtener ingresos por un esfuerzo muy importante que es el de retención. Tercero, firme cláusulas de permanencia. Es decir, evidentemente un cliente es retenido solamente en la medida en que acepte la negociación que yo le ofrezco, acepte las ventajas que yo le ofrezco, pero me firme un compromiso de permanencia. Es muy importante el compromiso de permanencia, pero es igualmente importante que esa permanencia tenga
una persona que haga seguimiento a los compromisos que hizo. Si el cliente se está quejando, si el cliente se retira porque tengo problemas o porque he tenido repetidos problemas con el soporte técnico, pues usted tiene que garantizar que ese cliente no va a volver a tener problemas de soporte técnico. Y eso requiere que la persona que lo retenga, la persona que hizo la negociación con el cliente, esté permanentemente al frente de garantizar que ese cliente no vuelva a tener problemas, que sus quejas se disminuyan profundamente. Sugerimos que si usted va a diseñar un plan de retención, diseñe un grupo de personas especialmente encargadas de hacer negociaciones de retención. No, ese es un trabajo especialmente sensible, que requiere personas con una capacidad especial de negociadoras, con una capacidad especial para negociar, para atender, para entender y para sentir y para tomar decisiones. Tiene que hacerle un seguimiento diario y ajustar las estrategias en concordancia con lo sucedido. Este plan de retención, esta negociación no nos está dando resultado por esto, porque el cliente está diciendo que esto sucede, que no le queda claro esto, que la cláusula de permanencia no es... Es decir, usted tiene que estar permanentemente analizando lo que está sucediendo con las ofertas que está haciendo, la forma en que está recibiéndolas y actuar en consecuencia para mejorarlas cada vez. Pero definitivamente tiene que facilitar la salida. Hay clientes que definitivamente dicen, me quiero retirar, facilítenles la salida. No les exija documentos, ni cartas, ni retrase una decisión que ya tomó. Eso le deja a usted la puerta abierta para mañana volver al cliente. Si usted no facilita la salida, está empeorando una situación que de por sí ya es crítica. Ya lo decíamos, debe garantizar el buen servicio al cliente que retuvo por parte de quien lo retuvo. Esa es una doble responsabilidad. Garantizar que el cliente se va a quedar, pero usted le va a garantizar la excelencia del servicio. Debe, como decíamos anteriormente, estimular un ingreso variable para el grupo de retenciones y, por último, debe generar indicadores de retención. Es fundamental generar indicadores de retención, porque efectivamente cada funcionario debe confrontarse con el hecho de que lo están midiendo. Y esa medición del funcionario le va a dar a usted la posibilidad de hacer ajustes en el equipo de negociadores de retención. Digamos que en términos generales, esos son los elementos fundamentales que nosotros queríamos tocar con ustedes respecto tanto a la lealtad del cliente como a la retención de los clientes en aquellas empresas donde el problema del retiro y de la decepción de clientes es supremamente grande. Muchas gracias por su atención. Esperamos vernos el próximo viernes en otra conferencia, otra charla de este acercamiento al cliente en un tema que es bien importante. La atención de quejas y reclamos y la inquietud que nos queda es si eso será o no servicio. Muchas gracias y si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, estamos disponibles para ustedes. Vía chat o vía el micrófono, está abierto el micrófono y por favor nos plantean cualquier inquietud. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Parece que no hay ninguna inquietud, ninguna pregunta. Les agradecemos mucho y nos vemos el viernes. Muchas gracias.